que esta posibilidad refuerza aún más la idea de que contra lo que se rebelaban los macabeos no era en contra de una tradición helenística, porque ya había pasado muchos años desde que los judíos en la diáspora habían interactuado con el helenismo. Ya el helenismo tenía raíces dentro del judaísmo. Reafirmo una vez más, los macabeos no estaban luchando contra el helenismo per se, sino contra el paganismo que estaba influenciando la religión judía, o entiéndase el judaísmo. Fíjense qué curioso, según este historiador judío helenístico, Eupolemo, el personaje Moshe era la primera persona en establecer un orden social basado en la ley constitucional, de lo que sería el orden social del mundo griego. Incluso, según la cosmovisión griega, existían 7 famosos sabios que le dieron origen a la civilización griega. Sabemos que antiguas figuras cristianas o los llamados padres de la iglesia, como era Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, atribuyeron justamente a este historiador Eupolemo la idea de que él presentaba a Moisés por encima de los sabios griegos. Otros escritores, de igual manera, helenísticos, superaron la presentación que había hecho Eupolemo sobre Moisés, sobre Abraham. Estoy hablando de escritores helenísticos, y estos identificaron a Abraham como quien había transmitido realmente la civilización. O sea, que no fue Moisés, sino que Moisés recibe de Abraham cómo desarrollar una civilización. Inclusive se asoció al personaje Enoc o Hanoch, el Enoc bíblico, nada más y nada menos con Atlas. ¿Recuerden quién es Atlas? En la mitología griega, un hombre que transmitió conocimiento esotérico, que recibió sabiduría de manera fuera de lo usual. Entonces, según los historiadores helenísticos judíos, dijeron que Enoc era realmente como Atlas y que transmitió Enoc a Abraham toda esta sabiduría, y luego esta sabiduría le llega a los fenicios y así también le llega a los sacerdotes egipcios. O sea, vemos que, una vez más, hay una entremezcla, si se dice así, creo que en español, de conceptos de la mitología griega, se entremezclan con la historia del pueblo judío. En fin, ya sea que el maestro de la civilización haya sido Abraham o haya sido Moshe, en realidad fue el judaísmo, entiéndase, el modo de vida de los judíos o la fe de los israelitas de esta época, lo que estos escritores judíos asimilados vieron como la fuente de la sabiduría del mundo. Mientras los griegos tenían sus héroes de su filosofía y religión griega, también los judíos lo tenían, pero estos eran Enoc, Abraham, Moisés. Evidencia adicional de que el pensamiento helenístico se abrió camino temprano a través de la tierra de Israel se refleja, como ya dijimos en las charlas anteriores, en lo que es el libro de Eclesiástico o Ben Sirach. Pasemos entonces a lo que respecta el helenismo en Alejandría. En Alejandría se encontraba nada más y nada menos que el primer laboratorio de aculturación judaica, por decirlo de una manera que podamos comprender. Había una vasta comunidad que conservaba la tradición ancestral y gradualmente, como dije, la había ido mezclando con los conceptos de la cultura griega. Y el caso más famoso de todos es, pues, Filón de Alejandría, como analizaremos más adelante. Veamos entonces lo que es, por ejemplo, la carta de Aristeas. La carta de Aristeas, ya muchos de ustedes imagino que sabrán, es una obra cuya fecha aún no se ha fijado, pero muy probablemente esté cercano al segundo siglo antes de la era común. Y es una muestra, como les decía, de la escritura religiosa judaica helenizada, que estaba tomando ya lugar previo a Filón. Filón es el clásico, el judío filósofo del primer siglo antes de la era común. Pero hay veces, por tratar de simplificar la historia, no tomamos en cuenta estos detalles que sin duda enriquecen nuestro conocimiento para poder apreciar la historia con mayor claridad. Bien, indudablemente, estimados, Aristeas se basa en escritos helenísticos judaicos anteriores a él. Y allí pues se ofrecen los fundamentos para las observancias judaicas de manera
alegóricas. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Aristeas justifica detalles de prácticas, digamos, dietéticas, del kashrut, de la dieta bíblica. Aristeas le encuentra un significado alegórico y filosófico. Por ejemplo, él dice que habían ciertas aves que estaban prohibidas debido a que estas aves, o sea, estaban prohibidas para ser ingeridas por el judío debido a que estas aves eran salvajes y carnívoras. Así pues, no comer esas aves hacía que el judío evitara lo que es ser opresivo respecto a los demás, evitara la opresión. De manera similar en lo que respecta a los tefilín. ¿Recuerdan? Hablamos de los tefilín, que son las filacterias. Pues según Aristeas, los tefilín o filacterias representan símbolos que ayudan a los fieles, a los devotos, a conectarse con la divinidad, o sea, a constantemente evitar lo que es el pecado. Ahora, quizás algunos se preguntarán, ¿pero de qué nos sirve esa información de la carta de Aristeas? Bien, en este contexto, en este curso nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque las discusiones en esa carta están afirmando, o sea, Aristeas afirma que estos símbolos rituales, como es el tefilín, tzitzit, inclusive mezuzot, recuerden los pasajes del Pentateuco que se encapsulan y se colocan en los marcos de la puerta. Los tzitzit son los flecos en los bordes de las prendas de vestir. El Eshor les decía que en esta carta ya se hablen de estos símbolos de manera afirmativa, indican que ya estos objetos eran parte del judaísmo en la diáspora helenística. Ser helenista no implica ser un pagano. Helenista bien podía ser un judío tradicionalista, pero aculturado, asimilado a ciertas prácticas de vida del mundo griego. Además, esta información de la carta de Aristeas nos dejan con la idea de que era bien creíble para la audiencia del escritor que las traducciones griegas de al menos algunas secciones de las escrituras ya estaban circulando durante el siglo IV antes de la era común, y que los poetas griegos e historiadores y filósofos griegos tuvieron acceso a la literatura judía, o vamos a decir en contexto, a la literatura hebrea ancestral. Esto es, yo creo, lo más rico que podemos salvar, la información más rica que podemos traer en contexto de nuestro curso cuando analizamos lo que es la carta de Aristeas. Pero sobre todo, estimados, sobre todo, esta situación inevitablemente nos hace reflexionar sobre la posible realidad detrás de las antiguas afirmaciones judaicas de que los filósofos griegos, fíjense, fueron influenciados por el judaísmo, como pueden ver en pantalla. Pero resulta que lo opuesto también pudo ser una plausibilidad. Es decir, también abre el camino a lo contrario, que ya en el siglo IV, si no antes, los escritores judíos podrían haber entrado en contacto con las fuentes griegas. Es decir, sí hubo una interacción, evidentemente, para esta época, en el siglo IV, entre los escritos judíos y escritos griegos, por parte de ambas etnias. Decirles que esta posibilidad refuerza aún más la idea de que contra lo que se rebelaban los macabeos no era en contra de una tradición helenística, no era en contra del helenismo per se. ¿Por qué? Porque ya había pasado muchos años desde que los judíos en la diáspora habían interactuado con el helenismo. O sea, ya el helenismo tenía raíces dentro del judaísmo. Reafirmo una vez más, los macabeos no estaban luchando contra el helenismo per se, sino contra el paganismo que estaba influenciando la religión judía, o entiéndase, el judaísmo.